vamos a estar estudiando un poco acerca del capítulo 6 de vamos a ver a Daniel en el foso de los leones. Entonces, sabemos lo que había ocurrido anteriormente de que Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, había tomado los utensilios de oro, los vasos, y había bebido vino, con sus príncipes y sus mujeres, esposas y concubinas, habían hecho ese gran banquete, y vimos la escritura en la pared. Inmediatamente era la sentencia de muerte del rey Belsasar de Babilonia, y vemos cómo inmediatamente Darío de Media, el reino de Media, acuérdate que estaba Media y está Persa, es un reinado que está a continuación del reinado de Babilonia, los medo-persas. Y hoy vamos a estar leyendo y estudiando un poco en este capítulo 6 del profeta Daniel. Ahora, inicia la palabra de Dios y vamos a leer el versículo 1 y versículo 2. Hermana Emperatriz, si los puede leer. Daniel, capítulo 6, Daniel 6, 1 y 2. Amén. Amén. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Vale, aquí esto es algo interesante que no se encuentra en el libro del profeta Daniel, pero bajo el contexto de lo que venimos estudiando, sabemos que Daniel, como le decían a Nabucodonosor y como le decía Belsasar, incluso la reina de Babilonia, en ciertos versículos anteriores hemos leído que Daniel le llamaban, era que tenía el espíritu de dioses. Entonces, y era más sabio que cualquier astrólogo, mago, de cualquier adivinador. Entonces, ya Daniel es conocido porque él interpreta sueños, porque él es muy sabio y tiene espíritu de dioses. Así es conocido entre las personas del mundo, que ellos mismos han declarado estas cosas. Ahora vemos que en un cambio de reino entra Darío ahora, y seguramente ya le han contado lo que es Daniel. Entonces a Darío le interesa tener a Daniel en su reino, porque normalmente ocurre lo mismo que ocurrió en la cautividad de Judá, cuando Babilonia tomó por cautividad a Judá y a Jerusalén. Ellos preguntaban quién eran los que sabían leer, los que sabían escrituras, eran escribas, y eran personas que eran importantes para el reino de Babilonia, y los obligaban a hacer estas cosas, inclusive a sacar provecho de sus dones que tenían. En este caso, Darío ya sabe los dones y talentos de Daniel y lo va a seguir utilizando. Y no vemos a un Daniel que se pueda librar de ello. No es que Daniel puede decir, bueno, ya yo he terminado con Babilonia y yo marcho a Judá a reunirme con los míos, o a tratar de estar yo libre. No, Daniel sigue estando bajo un servicio no voluntario, porque estamos viendo que sí, está atacando ahora el rey de Darío de Media, y lo va a seguir utilizando a él, y a todos los que tengan talentos y dones serán utilizados para el reinado de Media. Entonces, según lo que Daniel ya ha hecho en Babilonia, Darío está muy bien enterado de lo que ha hecho Daniel y lo ha colocado por gobernador. Darío le da esa confianza a Daniel porque Daniel ha representado una conducta intachable. No hay nada ni ninguna falta en él, que lo vamos a leer en el capítulo 6. Ya por primera vez vamos a leer por testigos de sátrapas, por testigos de personas que están con Darío,
y describen a Daniel como un hombre que no tiene nada, ni ocasión, ni falta, como dice el versículo 4 que lo leemos, y dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Ahora mira las características de Daniel, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces ya vemos lo que es el testimonio de Daniel, lo que es la vida de Daniel. Daniel es un hombre que no hayan falta en él, no haya ningún vicio en él, donde le puedan tomar ocasión para Daniel contra él. ¿Por qué? Porque había envidia, hermano. Entonces ya este es un pasaje que se ve la envidia por el poder, la envidia por toda cosa, porque si vemos en el versículo 3, el gobernador es superior a un sátrapa, según el orden de autoridad que estamos leyendo. Los 120 sátrapas, es decir, es como decirte, los 120 del Congreso le tienen que dar razón a los de las comunidades de España, por ejemplo, Comunidad de Madrid, con respecto al Congreso, le dan relación. Pero es que este gobernador, como dice el versículo 3, el rey lo puso porque tenía espíritu superior, como vuelve a repetir, como decía Nabucodonosor, como lo decía Belsasar y la reina, tiene espíritu de dioses, tiene un espíritu superior, pensó en ponerlo sobre todas las cosas de su reino. Imagínate tú donde estaba Darío pensando con Daniel. Y esto no es otra cosa sino por la conducta de Daniel, por la actitud de Daniel, porque es un hombre fiel, hermano. Eso es lo importante que estamos buscando y leyendo en este pasaje. Sabemos con la historia que estos sátrapas con envidia querían que Daniel fallara. Entonces, como dice el versículo 5, hermano Robert, por favor. Finalmente dijeron: nunca vamos a hallar la ocasión de acusar a este Daniel, a menos que le busquemos en algo que tenga que ver con la ley de su Dios. Increíble. Acaba de leer el hermano Robert que ya que no le vamos a encontrar nada de vicio o falta o algo que haga mal delante de nosotros o de el reinado de Darío de Media, bueno, vamos a buscar algo que él esté haciendo con la ley de su Dios para ponerlo en contra de Media y de Persa. Y efectivamente lo han logrado, porque vemos más adelante eh, el versículo 7, Gaby, si lo puedes leer, por favor. Todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el pozo de los leones. Entonces, aquí vemos un contexto que yo quiero resaltar. Este es el edicto que todos los gobernadores, magistrados y sátrapas y príncipes y capitanes han llegado a un consejo. Y es que promulguen el edicto que diga que durante un mes, 30 días, nadie puede hacer peticiones de oración, ni nadie pueda estar haciendo sacrificios, ni nada con respecto a cualquier dios que esté sobre el reinado de Media Persa. Pero es que hay una mentira oculta, una mentira introducida en el versículo 7. Daniel es un gobernador. Y aquí dice el versículo 7, todos los gobernadores, o sea, los tres gobernadores nombrados al principio, ¿se pusieron de acuerdo? No. Esto es una trampa. Esto es para hacer caer a Daniel, como leía el hermano Roberto, perdón, hace unos minutos, que vamos a ver si encontramos algo con respecto a la ley de su Dios, donde podamos hacerle caer. Efectivamente, imagínate un judío, imagínate a ti mismo como cristiano, que te digan este mismo edicto y te digan, no vas a poder orar, no vas a poder orar. ¿Y tú qué dirás? ¿Será que le hago caso al edicto o empiezo a orarle a mi Dios? Y Daniel empezó a orar. Sabemos que lo hizo, pero fíjate la mentira del versículo 7, cómo el mundo tuerce las leyes, tuerce lo que el pueblo realmente quería decir, o el magistrado o el gobernador quería decir, que era totalmente mentira. Daniel en ningún momento se reunió con ellos, hermano.
En ningún momento hay un pasaje que la palabra que diga, y Daniel estuvo de acuerdo a tal edicto, porque él no iba a orar en 30 días. Eso no lo habla la palabra de Dios. Versículo 8, ahora le dicen al rey, confirma el edicto y fírmalo, rey, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Esto era ley en Media y de Persia. El edicto no puede ser abrogado, no puede ser eliminado, no puede quitarse. No hay nada que pueda decir, este edicto ya no vale, no, está firmado y según la ley de Media y de Persia, debe cumplirse. 30 días no puede nadie estar orando, ni pidiéndole a nadie a sus dioses. Versículo 9, el rey lo firma, hermano. El rey lo firma. Vemos la mentira en el versículo 7. Seguimos estudiando. El verso 10, y lo puede leer un hermano en la casa de Lester o la hermana Gracie, que lo tenga por ahí, por favor. Verso 10. Amén. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esta parte que acaba de leer nuestra hermana Gracie, la última parte, como solía hacer antes. El hermano Robert lee, vamos a ver en qué encontramos que haga Daniel con respecto a la ley de su Dios para hacerle caer. Se dieron cuenta que 3 veces al día Daniel oraba. Bueno, vamos a agarrar y hacemos un edicto donde él no puede orar. Vamos a ver si por ahí lo podemos atrapar. Y efectivamente lo han atrapado porque no iba a dejar de orar, Daniel. Nosotros no podemos dejar de orar, hermano. Yo no puedo dejar de comunicarme con mi Dios. No puede pasar un día que yo no me levante y le diga gracias a mi Dios por este nuevo día, por los alimentos. Estamos hablando de que es nuestra relación con Dios, que te están obligando a cortarla. Es como le diga, durante 30 días no le hables a tu esposa. Durante 30 días no le hables a tu hija. O no nos hablemos durante 30 días. Porque alguien nos lo dice, nos lo impone. Ya va, si el amor está en nosotros, si mi relación está en yo agradar a la otra persona, ¿cómo te sentirías tú si no te hablan en 30 días? Esto es algo que no se puede cumplir. Y lo hicieron con malicia, hermano. Este edicto es malvado. Esto es un edicto para herir, para lastimar. No es un edicto para favorecer a nadie. Claro, el que tenga un falso Dios no importa, porque ellos no les importa. Dioses que no ven, que no caminan, que no oyen, que no hacen nada, dioses de palo, de oro, de bronce, de madera. Versículo 14. El rey oyó el asunto y le pesó en gran manera, y trató de librar a Daniel hasta la puesta del sol. Ha trabajado, el rey estimaba a Daniel. Hasta la puesta del sol trató de librar a Daniel, porque ¿cuántas veces lo hacía? 3 veces al día. Pero hasta la puesta del sol no pudo. Ya era mucho lo que estaba pasando. Versículo 15. Vuelven otra vez esos hombres malvados, rodean al rey y le dicen, sepas, oh rey, que la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. ¿Te acuerdas, rey? ¿O tú también quieres ser eliminado de Media y de Persia por quebrantar un edicto real? ¿Tú también quieres deslizarte? Somos 120, 2 gobernadores y todos los magistrados contra ti. Muy fácil lo tenemos. ¿Quieres abrogar el edicto? Estaba como Pilato y Jesús, ¿no? Lo tenían entre la espada y la pared. O sea, este pasaje me está diciendo a mí, no pudo hacer nada el de Media y de Persia, lo engañaron. Está engañado el pobre rey. Entonces, mira lo que dice a continuación, el verso 16. El rey mandó a que trajesen a Daniel y le echaron en el foso de los leones, porque esa era la sentencia, el que quebrantara los 30 días en oración. Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Lo que dice el hermano Jorge, las palabras de Pilato. No tengo nada que hacer. Te quieren crucificar, yo me lavaré las manos. El Dios tuyo te libre. Y no es que él no podía hacer nada, es que no podía hacer nada. O era su reinado, o era
o era salvarle la vida a este hombre? Seguimos estudiando, hermano. Dice el versículo 18. Luego el rey se fue al palacio. Fíjate en lo que va a ser un rey ahora. Un rey pagano, hermano, un rey griego, un rey que no tiene nada, quiero decir griego porque está fuera de los judíos, un rey que no tiene nada que ver con el pueblo de Judá, con el pueblo de Dios. Se acostó en ayuno, hermano, no comió. No quiso que le tocaran música para dormirse y se le fue el sueño. El rey tiene insomnio, está en ayuno y está muy preocupado por Daniel. El amor del rey a Daniel es transparente en este pasaje. Es un amor que le interesa el rey a Daniel, sea por sus actitudes, por sus talentos o por su buena gobernabilidad sobre Media y de Persia. Luego el 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y le dijo a Daniel en el 20, esto es un momento que me gusta mucho porque es un pasaje de temor, de angustia, de dolor. El rey dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Con voz triste dice el pasaje. Y Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Qué maravilla, hermano, lo que estamos viendo en este momento. Unos leones no han atacado a Daniel. Leones con hambre, hermano. Leones, ¿cómo es que se llama, Yugi, cuando una persona, un animal lo tienen en cautiverio y no le dan comida durante mucho tiempo? Sí, pero hay una palabra que describe eso. Entonces, esta gente, estos leones no atacan a Daniel. No atacan a Daniel. Mira el versículo 22, lo que Daniel va a explicar y cómo sucedió todo en ese foso de leones. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Ese él significa Dios, porque ante Dios he hallado yo inocencia, no soy culpable. Y ahora sí, y delante de ti, rey, yo no te he hecho nada malo. Ni delante de ti, rey, ni delante de mi Dios. Yo soy inocente. Yo no he hecho nada. Entonces el rey se agradó, como dice el 23, igualmente lo mandaron a sacar. El 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados al foso de los leones ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y le quebraron todos los huesos. ¿Sabes cuántas personas metieron en el foso? Está muy fácil la cuenta. Estaban los 120, estaban los 2 gobernadores y los magistrados. Mucha gente entraron en ese foso de leones. Y todos fueron quebrados los huesos, hermano. Esto fue increíble, pero lo que más me llama la atención es lo que viene. Vamos a dar contexto a algo aquí a Daniel cuando responde al rey. El 21. Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, no debemos de temer. Daniel tiene en su corazón que no le teme al hombre. Daniel no le está temiendo al hombre. Yo pongo aquí un escrito que dice, no debemos de temer a aquellos que tienen el poder de quitarnos la vida. Nuestro verdadero temor debe estar cuando apartamos la vista, hermano, del blanco, como decía Pablo, de la meta, que nos quitamos la mente de la meta, la vista de la meta, nuestros pasos no siguen a la meta. Jesús nos advierte de temer a quien puede destruir nuestras almas. Tú mismo, hermano, puedes entregarle la alma al enemigo con tu actitud. Mateo 10:28, no temáis a que matan el cuerpo, mas el alma no podéis matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús advierte estas cosas, porque si tu vida no es testimonio delante de él, si tu vida no es como la de Daniel, no hallamos nada con qué culpar a este hombre. Vamos a ver qué podemos hacer. A que te quiten la vida por decir Jesús es el Mesías y él es mi Salvador. No tengas miedo, dice Dios en este pasaje. No tengas miedo porque no te van a matar el alma. Pero que no te digan, ¿tú a quién sirves? Y tú no digas que Dios es el Mesías, le estás negando y Dios te negará delante de su Padre.
Esto es un pasaje muy delicado, hermano. El versículo 22 me llama la atención porque no puedo pasar por alto cuando lo que ha sucedido en el Pozo de los Leones, que un ángel entró y cerró la boca de los leones, hermano. Pero eso no es algo nuevo. La iglesia primitiva también tuvo muchas ocasiones con ángeles que no, aparte que cerraron boca de leones, como en el pasaje de capítulo 6 de Daniel, en Hechos capítulo 8, cuando Felipe, alguien le dice, no, un ángel del Señor le habla a Felipe, ve a ese carro, predica el evangelio y salva el alma que está allá adentro, del eunuco. El ángel es enviado a que nosotros hoy prediquemos. Los ángeles no pueden predicar, dice la palabra, pero nosotros somos los que estamos predicando hoy en día. Y el ángel le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Ese hombre es temeroso de Dios, quiere salvarse. ¿Qué pasó cuando estaba Pedro acostado? Yo no sé quién de los dos dio el sermón cuando estaba Pedro durmiendo en la cárcel, me gustó mucho, uno de ustedes dos fue. Y entonces el ángel despierta a Pedro, Pedro, levántate. Pedro, ¿cómo una persona puede dormir estando en prisión y te van a matar? Pedro dormía porque sabía que su alma estaba salvada. Su alma no perdía peligro, no corría peligro. Y luego Cornelio, ¿quién le dijo a Cornelio? Envía hombres allá para que te traigan un varón llamado Pedro, que él te va a explicar todo lo que tienes que hacer. Un ángel se le acercó y le dijo, un ángel, he recibido instrucciones de tu santo ángel que he de venir a casa y oír tus palabras. Los ángeles están presentes. Ahora, en nuestro tiempo, la pregunta, en nuestro tiempo, solamente Dios los conoce, solamente Dios sabe dónde están, solamente Dios conoce Dios ordena, ellos obedecen y están actuando en la tierra. Inclusive, ojo, en la segunda venida de Cristo, que lo vamos a ver en los capítulos siguientes de Daniel, que está muy relacionado con la venida del juicio final, los ángeles son los que van a destruir la tierra, hermano. Hay 4 ángeles en los 4 puntos cardinales. Último párrafo del capítulo 6. El rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Va a escribir un nuevo edicto, el rey Darío, el de Media. Y dice, el 26, que todo el dominio de mi reino, que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Yo leo este pasaje y me impresiona cómo un pagano le da tanta, pero tanta gloria a nuestro Dios. Que tiemblan y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque en ese es el Dios viviente y que permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¿No te parece que esto pareciese una confirmación de lo que está hablando Daniel en el capítulo 2 con la estatua de Nabucodonosor? Ese monte de Dios que Daniel vio, una roca cortada que destruye los reinos, permanecerá para siempre y nadie jamás lo destruirá. Palabras de Darío ahora. Palabras de Darío. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo, en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro en Persa. Ya sabemos ahora que estamos en el contexto de los medo-persas y cómo vemos la gloria de Dios nuevamente. Quiero finalizar con el edicto que está haciendo el rey. El rey hace estas cosas y me llama la atención porque van de la mano con todo lo que está haciendo Dios en esta tierra. En el Apocalipsis 22, versículo 6, y luego el versículo 8, y luego el versículo 16, vamos a ver esos ángeles. Estas son palabras fieles y verdaderas, dice Apocalipsis 22, 6. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. Yo quiero que tú pongas en este pasaje, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios del espíritu del profeta Daniel, porque eso está pasando en el pasaje. Él es un profeta. El Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Luego más adelante en el 8, yo soy Juan, el que oyó todas estas cosas. Va de la mano la carta de Daniel con Apocalipsis, porque ya la vamos a entender. Que oyó estas cosas. Y después que las he oído y he visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Quién envía a los ángeles a la tierra? Es la pregunta que podemos hacer. Mira el 16. Yo, Jesús,
he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella que resplandece de la mañana. Dios tiene el control, hermano. Y así como yo soy el Dios de los espíritus de los profetas, ese profeta es Daniel. Daniel tiene el espíritu de Dios, no de dioses, no de dioses. Como decía Nabucodonosor, Belsasar, la reina, y ahora lo dice Darío. No, él tiene el espíritu de Dios. Y nosotros hoy también tenemos el espíritu de Dios. Sí, hermano. Esa es la influencia que un hombre de Dios debe de hacer. Porque el que Darío reaccione a estas cosas, si Daniel se vence y cierra las ventanas, y decide no orar, entonces Darío no hubiese cedido. Entonces, ¿quién es el que ocasiona eso? Daniel. Así es. Un hombre de Dios que decidió ser diferente a los demás. Así es. Y cambiar el rumbo no solo de Darío, sino de muchas personas. Entonces, es la influencia que un hijo de Dios debe de hacer y aplicable a nosotros hoy en día, ¿verdad? El testimonio, el ejemplo, ¿verdad? Que hemos decidido creer en Cristo Jesús. Entonces, que nada nos vence en este mundo, ¿verdad? Porque el mundo tiembla, tambalea y a veces nosotros también. Entonces, acordémonos de estos grandes hombres, lo que lograron hacer, ¿verdad? Así es. Mediante la fe que tuvieron, que se aferraron a una creencia viva como era Dios, como es Dios, ¿verdad? Que es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Entonces, que nos sirva a nosotros para ello, tomar esos ejemplos. Gracias. Amén. Muy bien. Amén. Bueno, hermanos, Dios bendiga su palabra. Y bueno, vamos a pasar ahora a lo que es